Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Hola hermanas, buenos días, soy Claudia Ormazábal y ahora viene el tiempo de estudio de la palabra de Dios, así que les quiero pedir que por favor tomemos un momento de oración antes para encomendarnos a nuestro Señor y pedirle que podamos entender su palabra y que nos llegue al alma también. Oremos. Mi Señor bendito, le quiero agradecer por este tiempo que tenemos para compartir su palabra, Señor, para descubrir en ella qué es lo que usted no quiere decir, y le pido por favor que ponga en nosotras un corazón blandito, Señor, un corazón que dispuesto a que usted nos muestre si hay algo en nosotras que debemos cambiar, con el único propósito, Señor, de que nuestra vida le dé gloria a usted. Gracias por este tiempo, gracias por cada una de mis hermanas que está escuchando esto, Señor, y le pido que usted
mueva nuestros corazones, incline nuestro corazón hacia usted solamente. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Les pido, hermanas, que abran sus Biblias en el libro de Filipenses. Específicamente vamos al capítulo 2, pero antes de meternos de lleno ahí, es importante recordar que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo junto a Timoteo y fue escrita a los hermanos de la iglesia que se había formado unos 10 años antes en la ciudad de Filipos. Lo interesante es que cuando Pablo escribió esta carta, él se encontraba en una cárcel romana, donde estuvo en total 2 años privado de su libertad. ¿Y por qué digo que esto es interesante? Porque en esta carta, que solo tiene 4 capítulos, la palabra gozo se repite como 15 veces, quizás más dependiendo de la traducción. Entonces yo pensaba, ¿cómo es posible que Pablo exprese tanto gozo y enseñe sobre el gozo a los filipenses mientras estaba pasando por una situación tan complicada? Yo pensaba cuál era su secreto para no desmoronarse estando preso y además sabiendo que en cualquier momento lo podían mandar a ejecutar y por razones además súper injustificadas. Por esto es que la enseñanza que Pablo les da a los filipenses en esta carta es súper útil para nosotros en la actualidad. Porque honestamente en estos días, meses ya que han pasado, hemos pasado por situaciones bien complejas, tristes y difíciles de afrontar. La injusticia, las desigualdades, el tema social, el temor, el desempleo, ahora la pandemia, el dolor de perder a un ser querido, enfermarnos nosotros mismos, incluso la convivencia en familia, ahora que tenemos que estar todo el día en casa. Todas estas son preocupaciones que han estado muy presentes en este tiempo y que no son fáciles de afrontar. El temor o la incertidumbre son sentimientos súper comprensibles, pero también tienen el peligro de agobiarnos tanto que podemos caer en un pecado importante y que si bien no es uno de los más, por así decirlo, vergonzosos dentro de las Escrituras, es un pecado que Dios castiga severamente. Y este pecado es el de la queja, el descontento o las murmuraciones. Filipenses, Santiago, Proverbios, Judas, Números, son varios los libros en la Biblia que hablan sobre este tema y en todos existe una advertencia muy fuerte y un marcado rechazo de parte de Dios, incluso con castigos que llegaron a la muerte. Les quiero pedir por favor que me acompañen a Filipenses 2 y en este capítulo los primeros 11 versículos son un solo bloque de enseñanzas y la idea central es el mandato del versículo 3. Veamos Filipenses 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno suyo por lo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay una versión que es la Palabra de Dios para Todos, que lo dice de una forma más clara aún. Dice, no hagan nada por rivalidad ni orgullo, sean humildes y cada uno considere a las demás como más importantes que sí mismo. Después de dar este mandato tan claro en el versículo 3, en los versículos 5 en adelante, Pablo nos dice que esta actitud es la misma que tuvo Jesucristo, el cual teniendo toda la gloria y la perfección de Dios, porque Él era Dios, fue el ejemplo más grande de humildad y sometimiento que nosotros podemos tener. Y se hizo semejante a nosotros, y aunque fue completamente santo y sin pecado, decidió cargar sobre sí mismo nuestros pecados y morir en la cruz, sacrificándose y tomando el lugar que a nosotros nos correspondía. Jesucristo en la cruz lo que hizo fue recibir en Él mismo el castigo que nosotros debíamos haber recibido. La Biblia dice que Dios aborrece el pecado, ¿cierto? Lo vemos en muchísimas partes de la Biblia. Por ejemplo, en Proverbios 3:32 dice, Jehová abomina al perverso. Y usa una palabra que es bien fuerte. Y así otros muchos pasajes nos muestran que la ira de Dios está sobre todo el que comete iniquidad. Y en esa posición de rechazo fue la que Jesús se puso voluntariamente. Jesucristo recibió sobre sí mismo la ira de Dios, y aunque nunca pecó, pero lo hizo en obediencia al Padre por amor a nosotros.
¿Y por qué quiero hacer tanto hincapié en esto? Porque fíjense cómo empieza el versículo 12 de Filipenses capítulo 2. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese por tanto con el que empieza el versículo es importante porque nos indica que hay una conexión entre lo que nos va a decir ahora con lo que nos dijo anteriormente. En otras palabras, por tanto, debido a que en el versículo 3 nos dijo que no teníamos que hacer nada por rivalidad ni por orgullo, sino que fuéramos humildes y consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, por tanto, debido a eso, y debido también a que Jesucristo es nuestro ejemplo máximo de esa humildad, sumisión y sacrificio por otros, por esa razón es que Pablo ahora en el versículo 12 nos dice, y así como escrito con frases muy grandes, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O como dicen otras versiones, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Cuando leemos así todo el pasaje juntos, entendemos que debemos esforzarnos por no ser orgullosas, debemos esforzarnos por no ser peleadoras, debemos esforzarnos por ser humildes, por no ver a los demás como superiores a nosotras mismas, y debemos esforzarnos por obedecer a Dios con profunda reverencia y temor. Esto lo dice porque todo ese esfuerzo es la parte visible de nuestra salvación. Nosotras no andamos en el supermercado con un letrero que dice soy cristiana y no usamos en nuestra casa una corona todo el día que diga que somos hijas del rey. Tampoco obligamos a nuestros hijos a llamarnos las justificadas. No sé, todas esas cosas que son efectivamente títulos que la Biblia nos da a los hijos de Dios, pero son títulos que no andamos luciendo, sino que se demuestran por medio de nuestra conducta. Mi esposo lo dijo hace poco en un estudio de Santiago, la verdadera fe no se manifiesta en lo que se dice, sino en lo que se hace. Nuestras acciones ponen de manifiesto nuestra fe y debemos esforzarnos por mostrar en nuestras vidas el ejemplo de humildad, sumisión y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta lo práctico que es el apóstol Pablo para escribir sus cartas. Dios lo inspiró de tal forma que no solo nos dice lo que debemos hacer como hijas de Dios, sino que además nos dice cómo hacerlo. Y eso es lo que veremos aquí en los versículos siguientes. Sigamos leyendo ahora Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Les voy a leer otra versión de estos mismos versículos, la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice así, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Entonces el apóstol Pablo nos ayuda un poco aquí y en una forma bien práctica nos muestra cómo podemos ocuparnos de nuestra salvación. Y esa forma es haciendo todo sin quejarnos y sin discutir. Al principio les dije que este pecado pareciera no ser uno de los más graves o por así decirlo vergonzosos dentro de las escrituras. Pero no nos dejemos engañar solo por las apariencias, sino que veamos lo que la Biblia dice sobre este pecado. Acompáñenme al Antiguo Testamento, al libro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Si recuerdan, el libro de Números registra los hechos que sucedieron desde que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto hasta que están a punto de entrar a la tierra prometida. Pero es interesante que la Biblia menciona que tan solo 3 días después de que el pueblo de Israel cruzara el Mar Rojo, cuando Dios abrió milagrosamente las aguas y así lograron escapar del faraón y el ejército egipcio que los seguía, solo 3 días después el pueblo de Israel comenzó a quejarse contra Moisés y contra Dios. Primero, porque les faltaba agua,
después porque les faltaba comida, después porque Moisés se demoraba mucho en el monte Sinaí, donde Dios le estaba dando los 10 mandamientos, en fin. Recién a los 3 días de haber cruzado el Mar Rojo, la Biblia dice que los israelitas comenzaron a quejarse. Pero a pesar de que Dios en el libro de Éxodo muestra que ya les había dicho claramente que este pecado no le agradaba, los israelitas siguieron quejándose y un par de años después, fíjense lo que dice el capítulo 11 de Números 11, versículo 1. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos el fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Versículo 4 dice: y los hijos de Israel también volvieron a llorar, que la palabra ahí es quejarse. Los hijos de Israel también volvieron a quejarse y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Miren el versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba, y la palabra aquí literal es lloriqueos, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Versículo 31 del mismo capítulo 11. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuera masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Este libro nos muestra, hermanas, que Dios ve la queja como un pecado, y un pecado que le desagrada pero profundamente. En el capítulo 12, que sigue aquí en Números, dice que Dios castigó a Aarón y María, que eran hermanos de Moisés, y también los castigó por quejarse y por murmurar contra Moisés. Y si seguimos en Números, en el capítulo 14, cuando los israelitas habían enviado espías a la tierra de Canaán, la tierra prometida por Dios, ellos vieron cómo era la tierra y volvieron contándolo al pueblo, pero de los 12 que habían ido, solo 2 estaban súper animados y motivando al pueblo de Israel para que entraran con toda la tierra de Dios, a la tierra que Dios les estaba entregando, pero los otros 10 hablaron mal de la tierra. Y esta queja contagió todo el pueblo. Fíjense en lo que dice Números capítulo 14, versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Sigo en el capítulo 14, ahora el versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Versículos 21 al 23. Mas tan sinceramente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual les juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Yo esto lo encuentro igual súper fuerte. Y el castigo final para el pueblo de Israel por quejarse constantemente contra Moisés y contra Dios fue que toda esa generación no entró a la tierra de Canaán, sino que murieron en el desierto sin lograr verla. Hay un libro súper interesante que se llama El contentamiento cristiano, una rara joya, así se llama, es de un puritano inglés del 1600 y tanto. Y el autor hace hincapié en que el pecado de la queja tiene consecuencias desastrosas y hasta mortales,
¿Y saben por qué? Primero porque Dios ve la queja como una rebeldía de nuestra parte contra Él mismo. Segundo, porque quejarnos nos vuelve desconsiderados, olvidando todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros anteriormente, y nos hace concentrarnos únicamente en lo malo que estamos pasando ahora. Fíjense cómo los israelitas pudieron olvidar tan rápido lo que Dios había hecho con ellos, y en vez de orar y clamar a Dios por ayuda, prefirieron quejarse. Tercero, la queja es un pecado porque cuando nos quejamos de la circunstancia que estamos viviendo o nos quejamos de lo que no tenemos, nos olvidamos súper fácil de que Dios tiene un propósito para cada circunstancia que pasamos en nuestra vida. Si estamos pasando por un momento difícil, es Dios que nos está permitiendo estar ahí. Dios es dueño de todas las riquezas del mundo y si no nos da algo que queremos, en vez de quejarnos, ¿no sería mejor pensar en que quizás Dios tenga una razón para no darnos eso que queremos? Cuarto, el pecado de la queja tiene el peligro de hacernos caer en otros pecados, como la mentira. Por ejemplo, el pueblo de Israel le dice a Moisés: ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto, donde comíamos pescado hasta saciarnos y fruta por montones. ¿De dónde sacaron eso si ellos eran esclavos en Egipto? Los estaban matando con trabajos forzados. Eso no era una mentira. O sea, tergiversaron la realidad para justificar su queja. Y por último, quinto, cuando nos quejamos, nos amargamos el alma. Y de paso contagiamos al resto. Tal como lo hicieron estos 10 espías que fueron a ver la tierra prometida. La tierra tenía cosas maravillosas y es más, trajeron muestras de esas cosas, en fruta y cosas así, trajeron muestras de que la tierra era impresionantemente fructífera, pero como los 10 comenzaron a quejarse, ellos contagiaron a todo el pueblo con sus quejas. La Biblia en el Salmo 23, que es bien conocido por todas nosotras, no dice que Dios nos va a liberar del valle que parece mortal, dice que Él va a estar con nosotros aun cuando pasemos por ese valle de sombra de muerte. Todos los cristianos pasamos por dificultades, todos sufrimos injusticias, todos podemos contagiarnos del COVID o todos podemos pasar por dificultades económicas, todos podemos perder a un ser querido, tener temor, sentir incertidumbre. Pero si nos empezamos a quejar de esas cosas, eso no va a cambiar nuestras circunstancias. Por el contrario, caer en el pecado de la queja, lo único que va a hacer es traer más amargura, más resentimiento y finalmente una tremenda desconfianza de lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. Les pido que ahora nos tomemos unos segundos para pensar cuáles son actualmente las mayores causas de descontento en nuestras vidas. Quizás hay alguna responsabilidad que la tiene a usted agobiada, como cuidar a una persona mayor o una persona que está enferma, muy dependiente, o quizás es su trabajo, o quizás el sueldo que gana o el que ya no gana, o quizás toda la cantidad de cosas que le faltan en su casa, o quizás es su relación con su esposo, o el cansancio de tener niños pequeños, o los problemas que están teniendo sus hijos más grandes. Quizás es algún problema de salud o el temor a enfermarse. Hermana, cualquiera sea el asunto, le pido que se pregunte: ¿de verdad es este descontento suficiente como para hacerme olvidar todo lo que Dios me ha bendecido hasta ahora? ¿O es este descontento tan grande como para frenarme y no dejarme servir a Dios y darle la gloria a Él que se merece a pesar de mis circunstancias? Yo sé que todos hemos pasado por momentos difíciles, bien complejos, momentos de angustia. Pero saben, no somos las únicas. La Biblia está llena de ejemplos de personas que pasaron momentos terribles. Y el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Jesús sí sabe lo que es sufrir. Por eso Él se puede poner en su lugar. Jesús experimentó el sufrimiento más terrible porque fue un sufrimiento físico, espiritual, material, incluso emocional. Él no fue un hombre millonario, de hecho se juntaba con los pobres. Jesús fue tratado injustamente, injusticia que lo llevaron a la pena de muerte.
Jesús tuvo miedo de la muerte cuando era en el Getsemaní. Jesús sufrió tortura y desprecio. A Jesús sus amigos lo dejaron botado y hasta Dios mismo le dio la espalda cuando cargó sobre sí mismo los pecados de todos nosotros. Jesús sí sabe lo que es sufrir. ¿Y acaso usted cree que Él no va a entender su sufrimiento? Jesús sí lo entiende. Él sabe perfectamente por lo que usted está pasando y lo que usted está sintiendo. Pero Jesús, en su momento de mayor agonía, Él le dijo al Padre, en Lucas 22:42 dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora uno puede decir, bueno, pero eso fue Jesucristo. Él sí pudo evitar la queja, pero yo no tengo esa capacidad, yo necesito desahogarme con alguien. Pero saben que la Biblia no dice lo mismo, hermanos. Nosotras sí podemos evitar la queja. Y eso lo vemos en Filipenses, donde empezamos, en el capítulo 2. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Como cristianas, hijas de Dios, tenemos la capacidad sobrenatural de luchar contra el pecado que nos arrastra hacia la queja. No es fácil, es cierto, pero con el Espíritu Santo que nos recuerda todo lo que Jesús enseñó y nos hace entender la voluntad de Dios, no tenemos pretextos, no tenemos excusas. Si estamos atravesando por un momento difícil, vayamos en oración y descarguemos sobre él nuestra angustia. Si tenemos temor de pasar por una situación difícil en el futuro, pidamos a Dios su misericordia. Postrémonos ante Dios en oración, pero no caigamos en el pecado de la queja, porque nosotras hemos sido revestidas con una nueva naturaleza y, como vimos anteriormente, debemos esforzarnos por mostrar con hechos en nuestra vida, con acciones, con palabras y actitudes, el mismo ejemplo de humildad, sumisión y sacrificio que mostró nuestro Señor Jesucristo. El gozo del cual Pablo habla tan frecuentemente en este libro de Filipenses es una realidad que solo vamos a disfrutar cuando nos demos cuenta de que todo lo que tenemos, la salud, la casa, el alimento, la ropa, los amigos, la familia, el trabajo, etc., todo eso no lo hemos conseguido por nuestros propios medios, sino que ha sido un don de Dios, un regalo de Dios para nosotros. Y aun cuando algunas de esas cosas sean quitadas por Dios, nosotras podemos mantener el gozo porque el Espíritu Santo nos da la capacidad de confiar en que ninguna circunstancia por la que atravesemos está fuera del control de Dios y que Él va a estar a nuestro lado en todo momento. ¿Les parece si terminamos orando? Bendito Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo le damos muchas gracias por poder estudiar su palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, a través de esta carta que el apóstol Pablo le escribía a los filipenses. Gracias por enseñarnos, Señor, que la queja, la murmuración, el estar continuamente en descontento de nuestras circunstancias, Señor, es un pecado que nos hace olvidar lo mucho que usted nos ha bendecido. Es un pecado que nos saca del centro, del foco, exterminándolo a usted y empezar a mirar las cosas que tenemos, que no tenemos, compararnos con otros. Y en el fondo, Señor, nos provoca angustia y daño a nosotras mismas. Por favor, Señor, ayúdenos a cada una de nosotras a cultivar un corazón agradecido, a recordar día a día todas sus bendiciones, partiendo por la tremenda bendición que es ser salvas, ser hijas suyas, que usted nos haya escogido, que usted nos haya perdonado, que tengamos una esperanza de vida eterna a su lado. Señor, eso solamente gracias a sus misericordias. Le ruego, por favor, que día a día nos recuerde, llene nuestro corazón, Señor, de gratitud y nos recuerde todo lo que usted nos ha bendecido. Padre, le suplico, por favor, que usted nos ayude a cada una de nosotras a cambiar las cosas que hemos hecho mal hasta ahora, Señor. Que usted ponga un corazón en nosotras dispuesto a agradarle día a día a usted. Que lo que hemos hecho mal, Señor, por favor, usted nos ayude a pasarlo, a dejarlo atrás
y no volver, Señor, a caer en estos pecados. Gracias, Señor, por lo que usted nos da. Gracias por enseñarnos y amarnos tanto. Le pido su bendición para cada una de mis hermanos y sus familias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Está y me siento en paz, vengo frente a ti. Solo quiero dar algo de valor que te agrade, oh Dios. Te doy más que una canción, porque solo el cantar no es lo que esperas de mí. Tú buscas dentro de mí, no a lo superficial, mi corazón mirarás. El corazón de toda alabanza solo habla de ti, solo habla de ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo. Eterno amor, Dios, tu santidad no puedo expresar, y aunque débil soy mi vida entera, hoy te doy, Señor. Te doy más que una canción, porque solo el cantar no es lo que esperas de mí. Tú buscas dentro de mí, no a lo superficial, mi corazón mirarás. El corazón de toda solo habla de ti, solo habla de ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo. El corazón de toda alabanza solo habla de ti, solo habla de ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo. El corazón de toda alabanza solo habla de ti, solo habla de ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en